¿Alguna vez te has quedado observando a alguien, quizá muy cercano, y has sentido que detrás de sus palabras dulces o de esa seguridad que aparenta existe algo oculto? ¿Te has preguntado cómo sería poder asomarte a su mente sin que dijera una sola palabra? Hoy quiero que me acompañes en una reflexión. ¿Qué pensarías si te dijera que existe un lugar donde el inconsciente de una persona, sobre todo de alguien con rasgos narcisistas, habla más fuerte que cualquier discurso? Porque la verdad de un narcisista rara vez se muestra en esas promesas grandiosas que lanza, ni en esas miradas encantadoras que al inicio pueden resultar tan hipnóticas. Su esencia se revela de una manera mucho más sutil, en los detalles pequeños, en señales que la mayoría pasa por alto, pero que, si aprendemos a interpretarlas, nos cuentan una historia completamente distinta. Carl Jung, uno de los grandes exploradores de la mente humana, decía algo fascinante: nuestro inconsciente nunca miente. Siempre busca la forma de salir a la luz, ya sea en errores involuntarios, en decisiones automáticas, en patrones que repetimos una y otra vez, e incluso en los espacios que habitamos. Por eso, hoy no vamos a enfocarnos en lo que el narcisista dice, porque esas palabras suelen estar cuidadosamente diseñadas para impresionar o manipular. En cambio, pondremos la lupa en lo que su casa revela. Sí, escuchaste bien, su espacio personal, ese lugar donde baja un poco la guardia y se siente seguro, puede convertirse en un libro abierto de su mundo interior. El hogar de un narcisista no es solo un sitio donde vive. Es mucho más, un santuario de su ego, un escenario construido con cuidado, donde cada detalle responde a una sola necesidad: mantener viva la fantasía de grandeza que necesita proyectar. En este video vamos a explorar juntos 5 aspectos extraños, inquietantes y profundamente reveladores que suelen esconder dentro de su casa. Y no lo hacen para protegerte a ti, sino porque ellos mismos no soportan enfrentarse a esas verdades. Prepárate, porque una vez que aprendas a reconocer estas señales, nunca volverás a mirar su espacio, ni a ellos, de la misma forma. La psicología profunda enseña que todo lo reprimido siempre encuentra la manera de manifestarse. Y para comprender realmente lo que vamos a observar en la casa de un narcisista, debemos empezar con un concepto clave. Para alguien con esta personalidad, su hogar no es solo ladrillos y muebles, sino una extensión de lo que se conoce como su ego idealizado. ¿Y qué significa esto? Imagina una versión perfecta de sí mismo que se ha creado en su mente. Una especie de héroe o heroína impecable. Esa máscara de seguridad y superioridad que necesita desesperadamente para cubrir algo mucho más frágil: la inseguridad, el miedo y la sensación profunda de no ser suficiente, que constituyen su verdadero yo. Psicoanalistas como Otto Kernberg, que estudiaron en profundidad estas personalidades, explican que el narcisista le teme con intensidad a todo aquello que amenace esa imagen perfecta. Una crítica, una debilidad, cualquier señal de imperfección se percibe como un ataque directo, como si todo su mundo se viniera abajo. Por eso, dentro de su casa, aunque pueda parecer un espacio común, cada objeto, cada orden y cada elección tiene un peso simbólico, incluso si él mismo no lo reconoce. Su ego se asemeja a un castillo de naipes, brillante y atractivo desde fuera, imponente a primera vista, pero sostenido con una fragilidad extrema. Por dentro, esa persona vive con el temor constante de que la más mínima crítica o decepción derrumbe toda su fachada. La casa de un narcisista funciona como una muralla que protege ese frágil castillo de naipes que ha construido. Es su manera de intentar que nada, ni el más mínimo soplo de aire, lo haga tambalear. Y justamente por ese temor a que su vulnerabilidad quede al descubierto, es común notar que en sus hogares existen zonas prohibidas, cajones que nunca abre frente a ti, puertas que permanecen cerradas sin explicación. Créeme, nada de lo que se oculta ahí está puesto por casualidad. Son como fugas del inconsciente, lo que la psicología junguiana llamaría símbolos materiales de lo reprimido. Y lo más inquietante es que ni siquiera el propio narcisista suele comprender del todo el verdadero significado de esos objetos escondidos. Él puede pensar que simplemente está cuidando algo valioso, siendo reservado o manteniendo el orden, pero en el fondo esos escondites son confesiones silenciosas de su caos interno, de lo que teme enfrentar. Ahora que entendemos por qué su casa puede ser tan reveladora, es momento de descubrir qué es lo que realmente oculta. Vamos a adentrarnos en 5 señales secretas que nos hablan directamente de su mundo interior. Empecemos con la primera:
la que psicoanalistas como Anna Freud describirían como una defensa obsesiva contra el miedo constante a ser descubierto. La primera cosa, quizá perturbadora, que un narcisista suele esconder en su hogar es lo que yo llamo un arsenal. Pero no me refiero a armas físicas, sino a un arsenal de información. Se trata de registros ocultos que pueden adoptar múltiples formas: capturas de pantalla, mensajes archivados, correos antiguos, audios guardados o documentos que aparentan no tener valor. El psicólogo Heinz Kohut explicaba que el narcisista posee un sentido de sí mismo extremadamente frágil, hipersensible a la crítica y al rechazo. Para protegerse de ese dolor, desarrolla defensas que muchas veces se vuelven obsesivas. Estos archivos, en realidad, son un intento desesperado de crear una ilusión de seguridad. Es como si necesitara conservar pruebas, conversaciones o fragmentos de su historia para estar preparado por si acaso. Son su póliza de seguro frente al abandono, la traición o cualquier confrontación. Y aquí está lo más importante: no los guarda porque sea fuerte o confiado. Todo lo contrario, los acumula porque en el fondo se siente vulnerable e inseguro. Es lo que en psicología se llama una formación reactiva. Cuanto más miedo e impotencia siente por dentro, más busca reforzarse con defensas externas, controlando la información y guardando algo con lo que contraatacar si se siente amenazado. Ese arsenal puede estar en un disco duro escondido, en una carpeta encriptada con un nombre inocente como Vacaciones 2018, en un segundo teléfono secreto o incluso en un cuaderno aparentemente inofensivo que en realidad contiene un registro minucioso de las faltas de los demás. Todo esto refleja su terror a perder el control sobre la gente de su entorno y sobre la narrativa de su propia vida. Pero si ese arsenal sirve para intentar controlar a los demás, lo que veremos a continuación es la otra cara de la moneda. Aquello que utiliza para controlarse a sí mismo y sostener la imagen grandiosa que necesita creer. Si observas con atención, descubrirás que en la casa del narcisista suelen existir espacios que parecen auténticos altares dedicados a su propia figura. No son simples decoraciones, son trofeos de una batalla imaginaria que libra cada día para convencerse, y convencer a los demás, de lo especial que es. Fotografías suyas enmarcadas en momentos de supuesta gloria, diplomas o certificados colgados en lugares estratégicos, trofeos de competencias de hace años. Todo cuidadosamente colocado para alimentar y sostener la narrativa de grandeza que tanto necesita. Expertos en la materia, como el médico y psicoanalista Sándor Ferenczi, señalaban que, en el fondo, el narcisista vive atrapado en una especie de omnipotencia infantil. Es como si buscara constantemente fuera de sí mismo ese amor incondicional y esa admiración que quizá no recibió de manera sana en sus primeras etapas de vida. Por eso, esos objetos que coloca en su hogar no son simples adornos. Son piezas con una carga psicológica muy fuerte. Cada uno actúa como un ancla que sostiene la identidad ficticia que ha construido, esa ilusión de grandeza de la que depende. Y aquí está lo paradójico: necesita mirar hacia afuera, hacia esos símbolos, para recordarse quién cree que es. Porque si se atreviera a mirar hacia adentro, lo que encontraría sería todo lo contrario: inseguridad, miedo, un vacío enorme, esa dolorosa sensación de no ser suficiente. Puede tratarse de una colección exagerada de relojes de lujo que apenas usa, pero que exhibe en una vitrina como si fueran trofeos. O cuadros con frases rimbombantes sobre éxito, poder y superioridad, colgados estratégicamente donde todo el mundo pueda verlos. O incluso una estantería repleta de libros complejos que nunca ha leído, pero que están allí para proyectar una imagen de sabiduría y cultura. Esto no es simple vanidad superficial. Es, más bien, un mecanismo de supervivencia psicológica. En psicoanálisis se conoce como narcisismo secundario, un intento desesperado de llenar ese vacío interno con representaciones externas de valor. Aquí es donde queda claro que la casa de un narcisista no es un hogar en el sentido emocional de la palabra. Es un escenario, un museo dedicado a su ego inflado. Pero lo curioso es que, mientras algunas cosas se muestran con orgullo casi teatral, otras permanecen ocultas, cerradas bajo llave, inaccesibles. Esa doble cara es la que nos revela su contradicción más profunda. Y justamente sobre esos objetos escondidos, sobre esa parte oscura que casi nadie ve, es de lo que vamos a hablar ahora. Porque en algún rincón de la casa, junto a ese museo del yo idealizado, suele existir algo más perturbador, una especie de cripta.
Un lugar donde se guardan cosas que representan exactamente lo contrario de lo que quiere mostrar al mundo, lo que más le duele, lo que le avergüenza, lo que desearía borrar de su vida. Allí pueden encontrarse fotografías de relaciones pasadas que terminaron mal, sobre todo aquellas en las que experimentó rechazo o abandono. También cartas o regalos de personas que alguna vez fueron importantes, pero que hoy forman parte de un capítulo que quiere negar. Objetos rotos que nunca se reparan, pertenencias ligadas a fracasos personales o profesionales, recuerdos de versiones de sí mismo que detesta o de momentos en los que se sintió vulnerable. Carl Jung enseñaba que aquello que reprimimos y relegamos a la sombra nunca desaparece del todo. No se borra, simplemente cambia de lugar, se oculta o se disfraza. Los objetos escondidos o olvidados en la casa de un narcisista funcionan como depósitos simbólicos de toda esa carga emocional que no logró integrar en su identidad idealizada. Son las grietas en esa fachada de grandeza, recordatorios silenciosos de que, detrás de la imagen de seguridad, habitan la fragilidad, la culpa, la vergüenza y, muchas veces, un resentimiento profundo. Por esa misma razón permanecen ocultos, fuera de la vista. Son insoportables incluso para él mismo. Y aunque nunca los mencione o finja que no existen, esos objetos tienen un enorme peso psicológico. La teoría psicoanalítica explica que la represión genera una fuerte tensión interna, y esa energía no desaparece por arte de magia. Se filtra y termina manifestándose de otras formas. En agresividad, desprecio hacia los demás, frialdad emocional, explosiones de ira que parecen desproporcionadas, en el extremo opuesto, en momentos de tristeza, soledad y vacío existencial. Es como si la propia casa se convirtiera en un campo de batalla silencioso entre lo que ansía ser y lo que no soporta reconocer que es. Incluso si no se sabe exactamente qué guarda en esos rincones, muchas veces se percibe. Se siente un peso extraño en el ambiente, una energía densa en ciertos lugares, una tensión inexplicable al cruzar determinadas puertas o acercarse a ciertos espacios. Y no es imaginación, es el inconsciente expresándose a través del entorno. Porque, como recuerda la psicología profunda, el inconsciente nunca miente. Y cuando alguien se niega a escuchar su mundo interno, el espacio que habita acaba gritando lo que su mente se empeña en negar. Un detalle revelador es que el entorno de un narcisista rara vez es neutral. Tiende a los extremos. En algunos casos encontramos un orden impecable, milimétrico, donde todo está exactamente en su lugar, casi como si fuera un quirófano. En otros, aparece un desorden peculiar, que aunque a simple vista parece caótico, suele tener una lógica encubierta. Cuando la casa de un narcisista muestra un orden extremo, no se trata simplemente de limpieza o pulcritud. Muchas veces es la expresión externa de una necesidad interna de control absoluto. Cada objeto en su sitio se convierte en un intento de mantener bajo control cada aspecto de su vida, incluso el físico. Alterar mínimamente ese orden puede generarles una ansiedad intensa, como si se tratara de una agresión directa a su equilibrio psicológico. La psicología vincula este tipo de conductas con una personalidad controladora y con la necesidad de preverlo todo, como estrategia para apaciguar una ansiedad interna muy elevada. Pero a veces ocurre lo contrario. En lugar de orden perfecto, encontramos un desorden muy particular. No es suciedad ni dejadez total, sino un caos selectivo. Montones de papeles importantes sin organizar, libros y revistas apilados por doquier, proyectos inconclusos esparcidos en distintas partes. Este desorden no suele ser pereza, sino una manifestación inconsciente. Es como si dijera, estoy tan ocupado, soy tan importante, que no tengo tiempo para estas cosas mundanas. Y en ocasiones, puede ser incluso un gesto pasivo-agresivo, imponer su desorden como una forma de marcar superioridad, demostrar que sus prioridades siempre están por encima de las de los demás. En este caso, su desorden tiene prioridad sobre tu tranquilidad y sobre el orden compartido. La manera en que organiza o desorganiza su espacio nos lleva directamente al último punto que quiero compartir contigo hoy, quizás el más evidente, aunque también uno de los más difíciles de confrontar, los muros invisibles, pero muy reales, que levanta dentro de su propio hogar. Esta es la quinta señal, posiblemente una de las más claras si sabes dónde mirar, las zonas prohibidas. No hablo solo de un cajón cerrado donde guarda secretos. A veces se trata de una habitación entera a la que nunca puedes acceder.
Ahí guardo cosas del trabajo y está muy desordenado, o es un espacio personal donde necesito tranquilidad, son excusas que siempre parecen lógicas para mantenerte alejado. Ese espacio vedado es, en realidad, una compartimentalización física de su mente. Es el lugar donde resguarda esa parte de su vida, sus pensamientos y sentimientos, que no encaja con la narrativa cuidadosamente construida que muestra al mundo. Simbólicamente, es su yo secreto, aquello que no desea que veas. Entrar allí, incluso por accidente, puede sentirse como una violación de sus límites más profundos, como si estuvieras invadiendo su inconsciente sin permiso. Para su ego frágil, esto puede percibirse como una amenaza grave. Junto a estas zonas prohibidas también encontramos lo que llamo los objetos sin historia, un adorno extraño en un lugar visible, una pieza de arte que parece no encajar con el resto de la decoración, o un objeto personal sobre el que preguntas y recibes un vago «ah, lo tengo desde hace tiempo». La ausencia de una historia concreta es significativa. A menudo indica que ese objeto está vinculado a algo que quiere borrar o reescribir de su pasado, una persona, un evento o un sentimiento que ya no encaja en el guión de grandeza que se ha impuesto. Ahora, después de haber explorado estas 5 señales reveladoras, el arsenal de control, el museo del falso yo, la cripta de la vergüenza, el orden obsesivo o caos estratégico y las zonas prohibidas, podemos unir todas las piezas. Surge una verdad más profunda, quizá incómoda, pero esencial para comprender la dinámica en la que quizás te encuentras. Después de recorrer el hogar del narcisista, queda claro que esa casa, con todos sus secretos y peculiaridades, no es simplemente un lugar donde vive. En muchos sentidos, es una prisión decorada, un reflejo perfecto de lo que grandes analistas como Otto Kernberg describieron como la organización de la personalidad narcisista, un ego frágil disfrazado de omnipotencia. Piensa en ello. Cada objeto cuidadosamente exhibido y cada cajón cerrado celosamente forman parte de un esfuerzo desesperado por ocultarse de sí mismo, por escapar de esa voz interna, silenciosa pero constante, que le recuerda que no es quien aparenta ser, que hay un vacío que no sabe cómo llenar. Su casa, al igual que su mente, está profundamente dividida, una parte dedicada a la exhibición pública de una perfección ilusoria. Mientras tanto, otra parte de su psique, oculta y reprimida, se encarga de enterrar la vergüenza, la culpa, el dolor y el miedo más profundo al fracaso. Vive rodeado de pruebas materiales de su vacío y de sus heridas, pero irónicamente es casi completamente ciego a ellas. En esencia, es un prisionero de su propio inconsciente, condenado a repetir los mismos patrones, las mismas fugas y estrategias de manipulación, con la esperanza inconsciente de que algún día todo eso lo haga sentirse completo. Pero, como sabemos, no funciona así. Y aquí llegamos a la verdad más dura y, al mismo tiempo, paradójicamente liberadora. Para cualquiera que haya estado cerca de alguien con estas características, comprender estas señales y la dinámica que las sustenta es el primer paso hacia la libertad. Porque quien observa y entiende esto se da cuenta de que todo ese poder y esa seguridad aplastante que el narcisista parecía poseer nunca fue completamente real. Era, en gran medida, una ilusión, un elaborado teatro psicológico. Recuerda, ese teatro solo funciona si tú, sin darte cuenta, aceptas el papel que te asignan. Pero cuando tomas conciencia de lo que realmente ocurre y decides dejar de validar esa obra, negándote a seguir siendo su público o su espejo, no solo pierdes tú su control, él pierde también una parte fundamental del andamiaje que sostenía su precaria existencia. Carl Jung lo decía con claridad: aquello que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y ahora tú lo sabes. Quien ve esta verdad y despierta a esta realidad ya no puede volver a ser ciego. Si has llegado hasta aquí y has dedicado tiempo a explorar estas profundidades, eso habla mucho de ti. Porque ahora entiendes que lo que has visto no son simples manías o rarezas, sino el reflejo exacto de un inconsciente en guerra consigo mismo. Te das cuenta de que esta persona no vive realmente en su casa, sino que está atrapada dentro de ella, en cada rincón diseñado para mantener su máscara intacta, en cada cajón cerrado que oculta lo que ni siquiera él puede soportar ver. Y quizás, por primera vez, comprendes que ese poder que tanto intimidaba y ese control que parecía asfixiante nunca fue del todo real. Era, en gran medida, prestado, un reflejo de tu propia luz, de tu energía, de tu capacidad de amar y comprender, desviada para sostener una imagen que se desmorona cada día. Hoy entiendes que salir de ese juego no requiere una batalla épica, gritos ni largas explicaciones.
solo requiere ver. Y cuando ves la verdad, el hechizo se rompe. Lo que antes parecía seducción ahora puede inspirar tristeza. Lo que parecía encanto revela un vacío inmenso. Quizás este sea el mayor regalo que te llevas hoy, la certeza de que tu libertad nunca dependió de él, siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas abrir los ojos y comprender que quien ejerce tanto control en el mundo exterior es en realidad esclavo de su propio caos interior. Si este video te ha abierto los ojos, te ha dado claridad o te ha ayudado a comprender algo importante sobre ti o alguien cercano, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguiremos explorando juntos las capas más profundas de la mente humana, buscando siempre la comprensión y el bienestar emocional. Dale me gusta a este video si este mensaje resonó contigo, para que esta información llegue a más personas que también la necesiten. Y compártelo con alguien que aún no comprende que, a veces, la mayor prisión no tiene barrotes ni cerraduras físicas, sino que es la que uno mismo construye dentro de su propia casa mientras finge vivir una vida perfecta.